está pasando con la vacuna AstraZeneca en Estados Unidos? De eso vamos a hablar con José González, que es un médico peruano, infectólogo de la Universidad de Miami en Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor González? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado con AstraZeneca en Estados Unidos? Cuéntenos. Bueno, AstraZeneca hace 2 días ya anunció los resultados del ensayo clínico fase 3 que se hizo en Estados Unidos, Perú y Chile, el cual involucró aproximadamente 32.500 pacientes. Y en base a estos estudios tenemos ahora una eficacia reportada de 79% para la vacuna de AstraZeneca y con un 100% de reducción de hospitalizaciones y de fallecimientos, lo cual es un dato muy importante y hace que la vacuna de AstraZeneca posiblemente sea una de las vacunas que sea aprobada o autorizada para el uso de emergencia en Estados Unidos muy pronto. Estos datos se tienen que revisar todavía por la FDA y organismos correspondientes, pero esperamos que para abril aproximadamente tengamos también respuesta de estos organismos con respecto al uso de AstraZeneca. ¿Cuánto se está demorando en Estados Unidos una vacuna para tener ya la autorización de emergencia, ¿no? Este registro que es como el registro condicional aquí. Lo que se espera específicamente para AstraZeneca es que en las primeras 2 semanas de abril ya se esté programando esta reunión de la FDA, que es una reunión pública que aproximadamente dura 8 horas. 24 horas después de esta reunión, lo que hace la FDA es reunirse para autorizar el uso de emergencia y luego esto es confirmado por la CDC. Así que este proceso, una vez que se programa, dura aproximadamente 3 o 4 días. Bien, es rápido entonces en estas circunstancias. ¿Es muy diferente en circunstancias de no pandemia? Sí, definitivamente, y esto, está agilizado básicamente por el contexto en el que vivimos. Felizmente aquí en Estados Unidos ya contamos con otras vacunas, pero definitivamente la cobertura tiene que ser mucho mayor y creemos que AstraZeneca nos puede ayudar en este sentido. Bien, y con respecto a las dudas que había con respecto a esta vacuna, por los reportes en Europa o en aquellos países como por ejemplo Alemania, donde se suspendió el uso por algunos casos de trombosis. ¿Qué ha respondido AstraZeneca o qué se sabe en Estados Unidos sobre este efecto colateral que podría existir? Lo que sabemos que en el ensayo clínico de AstraZeneca aquí en Estados Unidos, en Perú y en Chile, no se detectaron mayor frecuencia de efectos trombóticos después del análisis de 21.000 personas que recibieron AstraZeneca. Así que en ese sentido también tenemos la tranquilidad de que estos efectos adversos no se están presentando, al menos no en el ensayo clínico. Lo que sí sabíamos es que reportes en Europa, sobre todo provenientes de Noruega y Dinamarca, mostraban cierta preocupación por estos episodios trombóticos que al momento pareciera que fuera solamente coincidente con la administración de la vacuna, ya que se hicieron las investigaciones del caso por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y no ha concluido que haya una frecuencia más alta de episodios trombóticos en personas que recibieron la vacuna con respecto a las personas que no la recibieron. Así que también yo creo que esto debería crear confianza en la población y muchos países están retomando ya la vacunación con esta compañía farmacéutica. Bien, ¿a usted le parece entonces que la información con respecto a esta vacuna ya es completa como para utilizarse en Estados Unidos, pero también en nuestro país? No, como mencioné, todavía falta la revisión por parte de la FDA. Una vez que tengamos esta revisión detallada, porque es una publicación de todos los hallazgos, al momento solamente tenemos una nota de prensa que no es el documento científico oficial, pero una vez que se desglosen los datos y haya una discusión de los detalles exactos de la vacuna, luego de ello podemos hablar de una autorización del uso de emergencia. Lo que sí también se ha suscitado en las últimas 24 horas es que el Instituto Nacional de Salud ha alertado sobre la desactualización, que los datos no fueron completamente actualizados de la vacuna de AstraZeneca. Es así que también la compañía farmacéutica se ha pronunciado al respecto y nos ha dicho que en 48 horas como máximo va a actualizar estos datos, que posiblemente, y esperemos los datos finales, que podrían tal vez cambiar un poco la eficacia, pero me parece, en mi opinión, que no cambiaría mucho. Bien, tenemos muchas dificultades en nuestro país, hay un porcentaje alto de personas que dicen que no quieren ponerse la vacuna por ser justamente una vacuna de emergencia y por todo esto que se ha suscitado
en información entre una vacuna y la otra. Aquí se está hablando mucho de la poca eficacia de la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, que tampoco no tiene la información completa, es decir, no hay una publicación en la revista internacional científica sobre la vacuna, no tiene, por ejemplo, la situación de la autorización de la Organización Mundial de la Salud sobre el informe completo de la vacuna china. También en el tema de AstraZeneca, acá se está hablando también mucho de los casos de trombosis que se produjeron en Europa. Todo esto que hay alrededor de las vacunas responde tanto al miedo como a la rapidez con la que se tienen que hacer todos estos procesos en este contexto, doctor. Sí, yo creo que eso influye bastante en la percepción de la población con respecto al uso de las vacunas. Hay que recordar que se tardó más o menos un año en desarrollar estas vacunas de última generación, lo cual ha sido posible gracias a la reducción del tiempo de burocracia, no sacrificando la seguridad de las personas. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Y también hay que saber que al momento ya existen muchísimas personas aplicándose las vacunas. Si vamos a los datos de aquí de Estados Unidos, más de 140 millones de personas vacunadas sin presentar ningunos efectos adversos significativos. Así que también esto debería crear muchísima confianza. Y si vamos a los datos europeos, sabemos ahora que las vacunas de Moderna y de Pfizer tienen muchísimas ventajas, no solamente para proteger de la enfermedad severa o de enfermarse de coronavirus, incluso también protegen contra la infección asintomática. La transmisión es cortada por estas tipo de vacunas, incluso se reduce hasta un 95%. Así que tenemos mucha información, muchas ventajas de las vacunas y yo invoco a todas las personas a vacunarse lo más rápido posible. Justamente le quería preguntar, porque, a ver, a nosotros se nos ha dicho que las vacunas, que ninguna vacuna evita que uno se pueda contagiar. Lo que evita es que uno pueda desarrollar la infección, que pueda desarrollar la enfermedad. ¿Cómo entendemos entonces que hay algunas vacunas que evitan que se pueda transportar también, que se pueda llevar el virus de un sitio a otro? Claro, hay que entender dos cosas. Primero, los ensayos clínicos, los estudios se enfocaron a probar la eficacia de la vacuna y la eficacia está dada por si las personas se enferman o no de coronavirus. Ese era el objetivo principal de los estudios o ensayos clínicos. Ahora, existen algunos datos también que no fueron parte del objetivo primario, pero fueron como objetivos exploratorios de los estudios, que era justamente definir si también protegían contra la infección asintomática. Existen algunos estudios, como por ejemplo el de Moderna, que nos daban unos indicios ya de que la infección asintomática era reducida en un 63%. Y lo mismo pasa con Johnson & Johnson, ya que su estudio nos da sugerencias de que la infección asintomática, infectarse por coronavirus, también se puede reducir en 74% en las personas que reciben esta vacuna. Y si vamos ya a datos reales de Europa, datos que nos dicen que con la vacuna de Pfizer y Moderna, la infección asintomática, no solamente enfermarse, sino también tener el virus en vías respiratorias, puede disminuirse en aproximadamente 95%. Así que existen datos de forma creciente que nos indican que también la transmisión y la infección asintomática se reducen de forma muy importante con las vacunas que tenemos en la actualidad. Y que esto no sucede de forma importante con las vacunas chinas, ¿no? Por ejemplo, con la Sinopharm, que es la que tenemos aquí. Usted sabe un poco más sobre estas vacunas que estamos utilizando y que la información que tenemos es que podría venir 37 millones. El problema que tenemos con la vacuna de Sinopharm, y lo digo problema, bueno, tal vez entre comillas, porque no tenemos publicado el ensayo clínico fase 3 en su totalidad. No sabemos cuáles son los detalles, no sabemos si, por ejemplo, la vacuna es igual de eficaz en personas mayores de 65 años, no sabemos que si hay sugerencia de una reducción de infección asintomática. Entonces los detalles no los conocemos en la comunidad científica y es muy difícil dar una opinión tanto a favor como en contra de la vacuna. Lo que sí podemos decir es que es una vacuna segura que se ha empleado en muchísimas personas, tanto en el continente asiático como también en Latinoamérica, y que también existen algunos estudios de fase 1 y fase 2 que nos dicen que la vacuna posiblemente sea muy eficaz. Tenemos notas de prensa que nos dicen que la eficacia llega a 79% y esperemos que esto también se confirme cuando tengamos los datos detallados de la publicación del estudio fase 3. Así que estamos a la expectativa de ello. Doctor, tenemos una nueva información, una información de último minuto. La India ha detectado una nueva variante del SARS-CoV-2 en plena segunda ola.
lo ha informado el día de hoy día, la existencia de una variante doble mutante. Esto ya se ha estado conversando también allá entre la ciencia, entre los científicos de Estados Unidos, esta nueva variante de la India. Bueno, todavía no hemos tomado conocimiento de la variante de la India. Hay que recordar que existen muchas variantes que se están detectando alrededor del mundo, pero hay que determinar si es una variante de preocupación. Me refiero a que a pesar de tener mutaciones, o bueno, considerando si tiene mutaciones o no, si esto afecta la transmisión o también afectaría la infección en personas que ya tienen inmunidad, lo que se denomina escape inmunológico. Si existen estas propiedades de esta nueva variante, se convierte en una variante de preocupación que habría que prestarle muchísima atención porque tendría impacto no solamente en las vacunas, sino también posiblemente en el tratamiento de ¿Qué coronavirus. significa variante doble mutante, doctor? Exitosa. Bueno, tendríamos que ver los detalles. La variante doble mutante me imagino que tiene mutaciones adicionales a las que ya se han detectado al momento, pero nuevamente tenemos que ver los detalles exactos. Sí, de esta variante de la India. acá han puesto algunos detalles como que tiene las mutaciones E484Q y la L452R. Me imagino que son ya dos variantes, mutaciones conocidas. Sí, ahora que se menciona la mutación E484K, es aquella que también está presente en la variante sudafricana y en la variante brasileña. Uy. Y es esta mutación la cual la hace muy preocupante porque es la que confiere este fenómeno de escape inmunológico. Me refiero que posiblemente con esta mutación se podría una persona reinfectar e incluso la inmunidad producida por una infección anterior o por las vacunas no sería del todo eficaz para neutralizar esta nueva variante. Doctor, quiero aprovechar para preguntarle porque acá en Lima, o como en otras zonas del país, pero se ha detectado acá en Lima, vector de dengue en casi todos los distritos, solamente se está salvando un distrito y es más, ya hay casos originarios de Lima, aparte de importados de la selva en nuestra capital. Puede complicar mucho el tema de unir estas dos enfermedades, el COVID y el dengue en una población. Sí, definitivamente, y también se han visto infecciones entre dengue y coronavirus, lo cual podría ser muy posible. Así que, bueno, simplemente las personas tienen que estar mucho más alertas ahora porque algunos síntomas de dengue y coronavirus podrían incluso confundirse. Así que yo, bueno, invoco a la población a que siga tomando sus medidas de mitigación y también medidas para evitar el contagio de dengue, evitar, bueno, el contacto con los mosquitos, aguas estancadas, bueno, este tipo de medidas para evitar también la propagación de esta enfermedad en la población. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día en Exitosa Perú. En realidad nos sirve muchísimo sus declaraciones para conocer y saber más cómo está este tema de la vacuna AstraZeneca en otras partes como Estados Unidos, donde ya se está evaluando si es que se le da la autorización o no. Ha sido José González, médico peruano, infectólogo de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Y entonces ya sabemos, vamos a esperar a ver qué pasa con la FDA allá, si es que se le da esta autorización a AstraZeneca según los resultados de ensayos clínicos que se han hecho incluso en nuestro país. Y esto nos puede dar mayor seguridad. Bien.